6 de la mañana con 36 minutos, lo anunciado, está en línea directa ahora mismo con nosotros el economista José Hidalgo, él es principal de Cordes. Vamos a analizar desde el punto de vista del empleo, el tema económico en el país. Economista Hidalgo, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, Freddy. Qué gusto conversar con usted. Lo mismo digo, economista. Gracias. ¿Cómo mira usted las cifras actuales de empleo y la evolución que tiene esta variable y la ubicación entre las principales preocupaciones que tienen los ecuatorianos? A mi criterio es la primera en lo fundamental, sin descuidar que el tema de seguridad es la primera en lo urgente, si usted quiere. Sí, y las cifras del INEC, Freddy, lamentablemente nos explican por qué existe esa preocupación entre los ecuatorianos o por qué la falta de empleo aparece junto con la inseguridad entre los principales problemas que destacan los ecuatorianos en su día a día. Las últimas cifras de empleo corresponden al mes de julio. Seguramente esta semana se publicarán las de agosto, pero las de julio muestran, respecto a los indicadores relevantes, digamos, y luego le voy a decir por qué yo considero que el indicador de desempleo no es relevante. Respecto a los indicadores relevantes, lamentablemente vemos que el empleo adecuado está en 35, casi 36% de la población económicamente activa, lo que si bien significa un leve repunte frente a los meses de pandemia, todavía se encuentra por debajo de los meses anteriores a la pandemia, cuando los indicadores laborales ya eran de por sí bastante mediocre. Entonces, ese es el primer indicador relevante, solo para que nos quede claro y a la audiencia también, Freddy, perdón la explicación, pero el empleo adecuado se refiere a las personas que trabajan la jornada legal completa de 40 horas a la semana y perciben ingresos no menores al salario mínimo. ¿Sí? Y quizá, economista, solamente para que los amigos que nos escuchan tengan una medida más aproximada a la realidad, dejando de lado el porcentaje. Esto quiere decir que, digamos, en términos redondos, solamente 4 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo adecuado con las características que usted ya ha descrito, al menos 8 horas diarias de trabajo, al menos que perciben el salario básico unificado. Incluso un poco menos, yo diría 1 de cada 3. Entonces se nota claramente que es un porcentaje muy bajo. El resto está o bien en el desempleo, que ya ahora paso a mencionar la cifra, o en lo que el INEC denomina empleo inadecuado, que se refiere básicamente a las personas que trabajan menos horas de las que quisieran o que perciben ingresos menores al salario mínimo vital. Entonces, ese porcentaje, como le digo, sí mostró un incremento respecto a julio del año pasado en algo más de 3 puntos porcentuales, pero sigue por debajo, no de los meses de julio, porque antes no teníamos la medición mensual, sino trimestral, pero sí por debajo de los meses de junio previos a la pandemia. Entonces, es una primera señal de alerta. Por otro lado, otro indicador que a mí me parece bastante relevante es el de informalidad. El INEC considera que un trabajador es informal si desarrolla su empleo en una empresa o en un emprendimiento personal que no tiene RUC. Y lamentablemente, en la actualidad, otra vez con cifras de julio, el 55% de los trabajadores están en la informalidad. Entonces, de hecho, se da el caso, y esto ha ido aumentando, de trabajadores adecuados, es decir, que completan las condiciones de horas trabajadas y salario percibido, pero que están en el sector informal. Eso ha ido aumentando lamentablemente en los últimos años y muestra que el sector formal no está teniendo los incentivos suficientes para crear puestos de trabajo. Entonces, esta cifra récord de informalidad es otra señal que explica por qué los ecuatorianos están tan preocupados respecto al empleo. Los trabajadores informales, economista Hidalgo, hacen parte de lo que se denomina como empleo inadecuado según la metodología del INEC. No necesariamente, pueden ser empleados informales y a su vez adecuados, porque digamos, le voy a poner un ejemplo concreto. Supongamos que una persona tiene uno de estos puestos de fritada
que son estos carritos de fritada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y va y se pone en una esquina y trabaja, digamos, 8 horas diarias y o más ingresos o más, y percibe ingresos no menores del salario mínimo. Obviamente esa persona no está en el sector formal porque no tiene un RUC y no está tributando y no paga el IES y demás, pero con las condiciones de empleo adecuado o esas condiciones sí las cumple y por lo tanto es un trabajador a la par informal y adecuado. Obviamente lo usual es que los trabajadores adecuados estén en el sector formal. De hecho, más del 80% de los trabajadores adecuados están en el sector formal, pero insisto que ha ido aumentando la participación de los informales en el empleo adecuado. Y esto es algo que yo creo que hay que tomar en cuenta y que es una señal preocupante porque demuestra, insisto, los pocos incentivos que tiene el sector formal de la economía, digamos las empresas o incluso el sector público, que obviamente no tiene mayor espacio presupuestario para seguir contratando personal para generar puestos de trabajo. Entonces es una señal preocupante y si me permite, Freddy, quería hacer una pequeña aclaración respecto a un indicador que a veces se suele utilizar como una buena señal del mercado laboral. El desempleo. El desempleo, que obviamente está en torno a 4%, pero que es, y ahora le explico por qué creo yo que es un indicador muy poco relevante, porque en el Ecuador obviamente no tenemos un seguro de desempleo generalizado para las personas que están buscando un trabajo, o sea que se han quedado sin trabajo y están buscando uno. Y entonces son muy pocos los ecuatorianos que pueden darse el lujo de dedicarse enteramente a buscar un trabajo sin generar a la par ningún ingreso laboral. Porque si yo hoy me quedo sin trabajo y empiezo a poner carpetas en distintas empresas, pero a su vez tengo hijos que mantener y empiezo, digamos, a vender sándwiches en la calle, ya no soy considerado por el INEC un desempleado, porque no estoy únicamente buscando trabajo, sino que a la vez estoy generando algún tipo de ingreso laboral, en este caso por la venta de sándwiches. Por eso es que la tasa de desempleo en el Ecuador históricamente se ha mantenido muy baja, entre 3, 3,5, 4, a veces a lo máximo ha llegado a superar en algo el 5%, pero es un indicador que realmente no nos muestra nada y que por lo tanto creo yo no conviene mencionar como una supuesta señal de un buen desempeño del mercado laboral ecuatoriano. Lamentablemente, economista Hidalgo, esa es una metodología internacional que también la coge el Ecuador. Me refiero a cómo se define el desempleo en nuestro país, como usted dice específicamente, de aquellos ciudadanos que están dedicados el 100% de su tiempo a buscar trabajo sin generar un solo centavo para su sobrevivencia, que es algo muy difícil de pensar. Exacto, y obviamente si usted va, porque no tengo claras todas las metodologías en la región, pero claramente si usted va a algún país europeo o Estados Unidos y una persona se quedó sin trabajo, primero tiene la ventaja de tener un seguro de desempleo, pero si, incluso si no tuviera eso y estuviera buscando trabajo y a la par generar algún ingreso por limpiar parabrisas, estaría en las estadísticas como un desempleado, no como un empleado inadecuado. Entonces, sí me parece que en el Ecuador tenemos que fijarnos sobre todo en la tasa de empleo adecuado porque es el tipo de empleo que permite al menos un nivel de subsistencia digno, digamos yo, entre los trabajadores, y la informalidad que por su parte en cambio muestra qué tantos incentivos o desincentivos tiene el sector formal para generar nuevas fuentes de empleo. Y ya que estamos hablando de la metodología, antes de entrar ya en más detalle respecto de esta variable importante que es el tema del empleo en el país, quisiera también comentarle el cambio de metodología que se genera en el Ecuador sucesivamente en todos los gobiernos. Se mide trimestralmente, luego se mide mensualmente, antes se lo hacía semestralmente, y eso permite, o mejor dicho, impide el poder hacer una comparación en el tiempo, porque las metodologías son diferentes, economista. A ver, el último cambio metodológico importante que tuvimos se dio en 2007. Luego ha habido, obviamente, estos cambios previos en el sentido de que ahora la medición de empleo es mensual y ya no trimestral, pero, por ejemplo, nosotros todavía tenemos, obviamente, y el INEC sigue publicando las cifras de empleo a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, que eran las que publicaba siempre, pero ahora también tenemos para enero, febrero, abril, mayo y demás meses. Entonces, todavía podemos comparar porque el empleo es una variable muy estacional. ¿Qué significa esto? Que obviamente en diciembre, cuando hay ventas navideñas y turismo y demás, los indicadores laborales suelen ser mejores que en el resto del año.
todavía podemos comparar diciembre, por ejemplo, de 2022 o cuando tengamos los de 2023 con los mismos meses de años anteriores, pero únicamente desde 2007, cuando sí hubo un quiebre metodológico total y que nos impidió comparar, por ejemplo, cómo fue la situación del mercado laboral del presidente Correa con los gobiernos anteriores. Eso nunca lo pudimos hacer. Y él, sabiendo eso, a veces comparaba cifras laborales de su gobierno con las de gobiernos anteriores cuando estábamos comparando claramente peras con manzanas. Pero de momento, aunque lo que yo diría más bien es, de momento tenemos algo más de riqueza en la información y todavía por suerte es comparable la serie desde 2007 en adelante. Son las 6:47 a.m. Esta es la revista de opinión Democracia. Le saluda a su servidor Freddy Paredes. Estamos en diálogo con el economista José Hidalgo. Él es el director de Cordes. Analizamos las cifras de empleo y sus perspectivas en el país. Economista Hidalgo, hablemos un poco en detalle. Hay cifras dentro de la cifra macro de desempleo, hay cifras preocupantes en las dos más grandes ciudades del país, en Guayaquil y Quito. Centrémonos en la capital de la República. ¿Cómo mira usted la información desglosada de desempleo en la capital de la República? Quito tiene la ventaja históricamente, Freddy, de, por ser la cuna, digamos, o el centro del Estado, tener indicadores laborales mejores que otras ciudades grandes, especialmente mejores que las de Guayaquil, donde hay tasas de informalidad mucho más altas que en la capital. Ese es un tema, como le digo, histórico, yo diría incluso estructural, que no se explica exclusivamente por el tema del empleo estatal, pero que en buena parte se explica por eso. Y entonces tenemos en Quito esa ventaja frente a lo que pasa en Guayaquil, donde los niveles de informalidad son mayores en el promedio de las ciudades, porque obviamente la cifra que estábamos mencionando antes de informalidad del 55% de los trabajadores es a nivel nacional y no únicamente urbano, porque eso no se mide por urbano y rural. Y luego hay otra ciudad, por ejemplo, que tiene indicadores laborales bastante buenos y también históricamente, que es Cuenca. Entonces, esas dos ciudades, Quito y Cuenca, son las que usualmente muestran los mejores desempeños, pero estamos viendo algo parecido a lo que vemos a nivel nacional, y es que aunque los indicadores hayan mejorado en algo respecto a 2021, 2022, siguen por debajo de los niveles que habíamos observado antes de la pandemia. Y esto se explica en gran medida, no solo por una incertidumbre política, porque este gobierno lamentablemente no pudo, aunque yo creo que fue su intención, reformar la normativa laboral por el tema de la asamblea, que como usted mencionó en la introducción, ha terminado bloqueando una buena parte, o terminó bloqueando una buena parte de lo que eran las intenciones del Ejecutivo, sino porque también después de los años 2021 y 2022, que fueron años de rebote económico, y por eso tuvimos tasas de crecimiento en torno al 4% en el primer año y en torno al 3% en el segundo, estamos volviendo a ver estos indicadores de crecimiento bastante mediocres. De hecho, el Banco Central acaba de actualizar sus proyecciones de crecimiento en un documento que publicó a finales de la semana pasada, y ahora espera que el crecimiento económico de 2023 sea de apenas 1,5%, que está muy por debajo del 2,6% que proyectaba hace poco, y que más bien se va acercando a las cifras de crecimiento que tenía el Ecuador antes de la pandemia, porque hay que recordar que entre 2015 y 2019 el Ecuador creció a una tasa promedio anual de apenas 0,5%, justamente por estos problemas estructurales que tenemos en la economía, en materia fiscal, en materia laboral, en materia de inversiones, que insisto, yo creo que el gobierno tuvo la intención de corregir varias de ellas. Yo creo que dio pasos importantes, sobre todo en tema de comercio exterior, pero si es que los principales problemas estructurales, que serían el laboral y el fiscal, se mantienen más o menos parecidos a los que teníamos en los años previos a la pandemia, es difícil esperar un desempeño del crecimiento de la economía en su conjunto distinto, y eso, me extendí, pero la respuesta final es, eso finalmente tiene una expresión en los indicadores laborales, porque una economía que no crece a tasas suficientes tampoco genera suficientes puestos de empleo en el sector formal. Ahora, economista, tomando en cuenta esta característica que tiene la capital de la República como sede del gobierno central, por tanto, digamos, la sede también de la burocracia, que no es el componente
principal, pero le ayuda a Quito sin lugar a dudas la cantidad de puestos de servicio público. Digo, tomando en cuenta inclusive esta ventaja, por así decirlo, para temas de empleo, es preocupante que la capital de la República tenga el primer lugar en los índices de desempleo. Sí, y eso, a ver, eso obviamente puede explicarse en el sentido de que una buena parte del desempleo se refiere, digamos, a estudiantes que acaban de graduarse de la universidad y están recién vinculándose con el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, obviamente es porque el desempleo es especialmente preocupante en jóvenes, entonces no es que sea una buena noticia, ni mucho menos, pero a su vez podría reflejar que una parte de esos desempleados son chicos que pueden darse el lujo, insisto, de primero ser mantenidos todavía por los padres. Hijos de familia todavía. Sí, y por lo tanto dedicarse a tiempo completo, buscar un trabajo sin tener la necesidad o la urgencia que sufren otras personas de generar algún tipo de ingreso laboral. Entonces, el tema es que esas tasas de desempleo elevadas en Quito, yo creo, porque no he visto si es que se refieren a desempleo nuevo o desempleo cesante. El desempleo cesante se refiere a las personas que ya tenían un trabajo y lo perdieron. El desempleo nuevo se refiere a las personas que recién están ingresando al mercado laboral. Yo me animaría a pensar que en Quito una buena parte se explica por desempleo nuevo, que insisto, no es una buena noticia, pero refleja algún tipo de nivel básico o de subsistencia en esas personas que todavía pueden dedicarse 100% a buscar trabajo. Pero el tema ahí, Freddy, y lo muy preocupante son los indicadores laborales en general, no solo en Quito, a nivel de jóvenes. Porque ahí sí estamos viendo que las tasas de empleo adecuado son más bajas que en el promedio de toda la población, que las tasas de desempleo son mayores que en el promedio de toda la población. Y ese es un tema bastante grave porque obviamente uno va generando experiencia laboral en los años en los que uno se espera ingresar a la fuerza laboral, que digamos, en el Ecuador la edad de trabajar empieza a los 15 años. Pero supongamos que se trata de un joven afortunado que pudo hacer la carrera universitaria y por lo tanto empieza a buscar trabajo a los 22 o 23 años. Si no lo encuentra rápido, cada vez le va a ser más difícil y aparte está perdiendo los años en los cuales debería ir generando experiencia para poder aspirar también a ascensos en su carrera laboral. Para eso es fundamental que el sector formal sea el que genere trabajo, porque obviamente uno puede tener un emprendimiento, pero primero que muy pocos emprendimientos subsisten, y luego si es que uno quiere hacer carrera, como la conocíamos, digamos, al menos usted y yo, en nuestra época, ahora hoy obviamente hay puestos de trabajo muy distintos, pero uno busca vincularse seguramente con empresas medianas o grandes que le permitan tener esta visión de futuro. Y lo que estamos viendo a nivel de país es que el sector formal no tiene ningún incentivo para generar empleo y esto, creo yo, se refiere en buena medida no solo al estancamiento de la economía, sino también en gran parte a esa normativa laboral tan arcaica que tenemos y que este gobierno y los anteriores no han podido solucionar. Esta explicación que nos da economista Hidalgo respecto de que la peor parte de desempleo se la llevan los jóvenes o los que están ingresando al mercado laboral nos lleva a otra pregunta. El tema de formación y capacitación que en décadas pasadas lucía como el mejor mecanismo para optar por un empleo, cada vez se va relativizando porque si nos ponemos a analizar, tenemos cada vez jóvenes más preparados académicamente, profesionalmente, con licenciaturas, ingenierías, maestrías, grados y posgrados, y no llegan a ser suficientes a pesar de que puedan tener un perfil profesional importante, retador, porque simplemente no hay plazas de empleo. Sí, y ahí, a ver, entonces, primero que obviamente hay una competencia enorme, porque como usted dice, los jóvenes que pueden hacerlo, que tienen la suerte de poder hacerlo, se educan cada vez más, tratan de especializarse cada vez más justamente para tener una ventaja frente al resto. Pero otro motivo, aparte de la competencia y la escasa creación de puestos de trabajo en el sector formal, es que lo deseable sería que los jóvenes empiecen a trabajar no cuando ya termina la universidad, sino cuando siguen en la universidad, y para eso sería indispensable, por ejemplo, facilitar el empleo por horas.
Y es increíble que en el Ecuador el empleo por horas esté prohibido a nivel de constitución. Entonces es una medida o una decisión, yo creo que de carácter absolutamente político e ideológico, que no termina complicando la vida únicamente a las empresas que quisieran obviamente tener jóvenes en sus plantas que empiecen a hacer carrera, sino que sobre todo complica la vida a ese tipo de personas que están estudiando, digamos, 4 o 6 horas diarias al día y que quisieran otras 4 horas poder dedicarlas a empezar a hacer carrera en alguna empresa o empezar a ganar experiencia laboral. Y no lo pueden hacer porque en el Ecuador, por constitución, está prohibido el trabajo por hora. Entonces, hay distintas trabas. También hay un tema de que, obviamente, los costos de despido en el Ecuador son tan elevados que puede haber el caso de personas, yo no digo que sean una mayoría ni mucho menos, pero de personas que no son buenos trabajadores y a los cuales la empresa le cuesta muchísimo despedir y por lo tanto esa persona que no está aportando mucho a la productividad de esa empresa, en lugar de salir y dar un espacio a una persona que podría empezar a ganar experiencia y aportar más productividad, se queda ahí porque ya van, digamos, algunos años en la empresa y el costo de despedirlos es altísimo. Entonces, el tema de la normativa laboral realmente es un lastre que tenemos en el Ecuador, sobre todo las personas que están buscando un trabajo, porque no es un tema de beneficiar a los empresarios, sino de considerar que si es que el 55% de los trabajadores está en la informalidad y si apenas el 35% tiene un empleo adecuado, entonces hay una enorme masa de la fuerza laboral que no está trabajando en el sector formal y en buena parte eso se explica por este tipo de legislación. Claro que sí, y eso nos perjudica a todos. Son las 6:58 a.m. Esta es la revista de Opinión Democracia. Conversamos con José Hidalgo, principal de Cordes. Analizamos las cifras de desempleo en el país. Ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista legal, normativo. Ya entramos en ese tema, economista Hidalgo, y esta es una asignatura pendiente no de sino de los gobiernos precedentes, digamos, la necesidad real de remozar el marco legal que rige las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. Esta es una necesidad urgente que tiene como contraparte, digamos, a las organizaciones laborales y sindicales, y por otra parte ese candado tan fuerte que significa tener la prohibición del trabajo por horas a nivel constitucional. Hay un montón de trabas, Freddy. Obviamente yo no soy un abogado laboral, pero más o menos hemos tratado en Cordes de seguir este tema y le voy a mencionar algunas limitaciones que existen al empleo formal. La primera que le digo como porque es central y pesa sobre todo porque está en la Constitución, es la prohibición del trabajo por hora. Pero por ejemplo, a nivel de costos de despido, me estaba diciendo que son muy altos en el Ecuador. Como usted sabe, el periodo de prueba en el Ecuador para un trabajador que entra a una empresa del sector formal es de 3 meses. Si usted ha pasado el periodo de prueba de 3 meses y digamos en el 4º mes su desempeño por A o B razones se vino a pique, el empleador, si quiere despedirlo, debería pagar el equivalente a que si usted hubiera trabajado 3 años en esa empresa. O sea, de los 3 meses al 4º mes, yo ya me aseguro que si me despiden, me tienen que votar o dar una indemnización equivalente a que si yo hubiera trabajado 3 años en esa empresa. Tenemos otra figura que también es absolutamente perjudicial para los trabajadores, que es, por ejemplo, la jubilación patronal. Porque usted habrá escuchado con toda seguridad, Freddy, de muchísimas empresas que lo que hacen, yo diría con razón, es que a los trabajadores que están próximos a ganarse ese beneficio de la jubilación patronal, los liquidan. Entonces estamos hablando de personas que venían trabajando 19 años en una empresa, y obviamente una persona que ha trabajado 19 años en una empresa seguramente es una persona que ha venido aportando a esa empresa y que ya tiene conocimientos y experiencia, y la empresa se ve obligada a despedirla porque a partir del año 20 ya empiezan a generar proporcionalmente hasta los 25 años esta obligación del pago de la jubilación patronal, que es, yo no sé en qué países de la región exista algo similar, que la empresa que ya ha venido aportando a la seguridad social por ese trabajador, aparte de las aportaciones obviamente hechas por el propio trabajador, tengan que pagarle una jubilación y por lo tanto la empresa tenga una nómina activa, que son los trabajadores que todavía están ejerciendo sus labores,
y una nómina pasiva correspondiente a los trabajadores que estuvieron en la empresa y que ahora les tengo que seguir pagando hasta que se mueran un porcentaje de su salario. Bueno, quizá ahí la explicación, economista Hidalgo, lo hago desde mi perspectiva, es que ese fue un beneficio, digamos, conseguido por los trabajadores cuando estábamos con moneda propia, con un sucre tan devaluado como las monedas de los países de la región, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Colombia, un poco para defender al trabajador de la pulverización de la moneda con la devaluación. Son mecanismos que se han generado en la historia para compensar al trabajador y que seguramente con una economía bastante más estable, con el dólar como moneda de curso legal, se torna totalmente anacrónico. Es que, y entiendo su punto, Freddy, y seguramente, claro, entonces, si es que una empresa en sucres generaba la obligación del pago de jubilación patronal a una persona que ganaba, obviamente, en sucres, ya a los 5 años, el sueldo ese que le estaba pagando esa persona, para la empresa también representando un peso cada vez menor. Pero ahora en dólares, el poder adquisitivo de esos dólares ventajosamente se mantiene. En el Ecuador, una de las suertes que tenemos es tener una tasa de inflación bastante baja en el contexto regional. Entonces, la carga que eso implica desde el punto de vista de la empresa genera un incentivo perverso para despedir a esos trabajadores antes de que sean beneficiarios de ese tipo de beneficio, perdón por la redundancia. Exactamente un tema adicional y que usted lo mencionó adecuadamente, es el tema de los sindicatos. Yo también creo que es un debate que tenemos que tener en el Ecuador, porque obviamente en todas partes, digamos, hay grupos que representan los intereses de los trabajadores y con toda legitimidad. Pero en el Ecuador habría que ver qué tanta representatividad tienen los sindicatos, si es que ya, volviendo a las cifras, el 55% de los trabajadores en el sector informal, entonces claramente esos trabajadores no están representados por los sindicatos. E incluso una buena parte de quienes sí estamos en el sector formal, entre los que me cuento yo, no nos sentimos representados por los sindicatos. Entonces, el tema de tener mucho poder de presión o de calentar las calles, como se dice coloquialmente, no significa que las exigencias o los reclamos que hacen los sindicatos realmente estén beneficiando a la clase trabajadora en su conjunto, porque la clase trabajadora no es únicamente esa minoría afortunada que tiene un empleo adecuado en el sector formal. La clase trabajadora en el Ecuador lamentablemente está compuesta sobre todo por personas o que están buscando un trabajo o que están trabajando en condiciones precarias y que por lo tanto los sindicatos no les significan ninguna ayuda o no les están ayudando en absoluto a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ese es otro debate que deberíamos tener también en el Ecuador, cuando ya finalmente podamos discutir con cierta racionalidad una reforma laboral, porque si es que los sindicatos son actores preponderantes en esa discusión, yo creo que estamos dejando de lado a una parte mayoritaria de los trabajadores que de momento no tienen ninguna representación. Y de ahí la iniciativa del gobierno de proponer una normativa que coexista con los derechos ya ganados, consagrados históricamente por los trabajadores formales, y una normativa que venga a generar incentivos al sector empresarial, empleador del país, que pueda abrir las puertas a este enorme ejército de ecuatorianos que buscan trabajo y que no lo consiguen. Economistas, son las 7 de la mañana con 5 minutos, nos quedan 5 minutos y quisiera aprovecharlos para hablar un poco ya en perspectiva hacia adelante. ¿Cómo mira usted al gobierno en función de mejorar esta variable fundamental para la economía de los ecuatorianos, que es el empleo? Sea quien sea el presidente de la República, va a tener no más allá de 1 año y medio de gestión, y ese año y medio resulta corto no solamente para generar empleo, sino para cualquier otra acción estructural que necesite el Estado. Sí, a ver, Freddy, yo diría es lamentablemente un escenario perverso el que estamos viendo, porque ya sea que gane el señor Noboa, ya sea que gane la señora González, cualquiera de los dos, con toda seguridad, va a buscar la reelección en 2025. Y entonces los incentivos que se están dando en la actualidad para el próximo gobierno es que tome medidas de carácter populista
que le permitan asegurar una alta votación en las siguientes elecciones y por lo tanto postergue o patee hacia adelante las decisiones de fondo que se tienen que tomar si queremos que la economía empiece a mostrar resultados un poco menos malos de los que ha venido mostrando en los últimos años. ¿Cuáles podrían ser esas decisiones populistas que puedan adoptar los candidatos? A ver, ya vienen hablando los dos, y esto es muy preocupante, por ejemplo, de echarle mano al Banco Central otra vez como prestamista. Con la Reserva Monetaria Internacional. Sí, es el modo en que eso se define, pero finalmente lo que estarían haciendo es, usando las palabras del economista Arauz, creando ecuadólares. Y se conocía que el correísmo ya tenía esa intención, ya lo hizo en su momento, ventajosamente no generó tanto ruido porque no se entendía lo que se estaba haciendo, pero que ahora también el candidato Noboa hable de lo mismo, realmente es un tema preocupante que pone en riesgo o que al menos debilita las bases de la dolarización. Otra medida es que no necesariamente tienen que tomar alguna medida porque no hay mucho espacio fiscal para hacerlo, pero un tipo de populismo también es no tomar las medidas que se tienen que tomar. Y para el tema que hemos venido hablando en esta entrevista, Freddy, del mercado laboral, yo estoy convencido de que es una urgencia nacional proponer un debate serio sobre la normativa laboral. Pero, claro, como dije antes, los sindicatos tienen mucha repercusión, no solo en los medios, sino que tienen la capacidad de calentar las calles. En la asamblea también, y esto sin importar quién gane, bueno, el que gana la señora González obviamente va a tener más o menos 50 asambleístas de su partido, cosa que ya es importante, pero supongamos que gane el señor Noboa, habrá que ver si es que tiene las habilidades suficientes para generar consensos en la asamblea, o si no, probablemente enfrentará un escenario similar al que enfrentó el presidente Lasso de absoluto bloqueo legislativo. Y eso obviamente para los cambios estructurales que necesita la economía ecuatoriana es un problema bastante grande. Y entonces, si es que estamos apuntando a 2025, el riesgo es que la realidad económica nos termine comiendo antes de llegar a ese punto, porque el tema fiscal realmente, Freddy, es de momento un tema delicado. Nosotros y varios economistas, del economista Carrera, el economista Pachano, o el economista Dají, han venido alertando sobre la mala situación fiscal que vamos a tener al cierre de este año por distintos factores, y el próximo gobierno, si es que no toma alguna medida, va a tener una situación incluso peor. Y le pongo 2 puntos puntuales, perdón la redundancia nuevamente, por los cuales la situación va a empeorar. Primero, el ISD, que es el tercer impuesto en importancia en la recaudación, pasa del 3,5% que estamos en la actualidad, al 3%. Al 2%. A partir del 1 de enero del próximo año, la tasa cae a 2%. Yo no estoy defendiendo ese impuesto conceptualmente en absoluto, pero su peso en la recaudación no es despreciable. Y el segundo punto es obviamente el tema del Yasuní. Entonces, yo espero que el próximo gobierno, suponiendo que gane el señor Noboa, que parece que encabeza las encuestas de momento, no vea únicamente hacia 2025 con aires de querer reelegirse, sino que también por propia conveniencia, si se quiere seguir siendo presidente, trate de ir solucionando algunos de los problemas estructurales que tenemos en la economía, porque si no, le puede terminar explotando en la cara. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, y mientras los políticos se ponen de acuerdo, se buscan consensos en la asamblea, se toman decisiones adecuadas por parte de los mandatarios, quienes llegasen a sentarse en el sillón de Carondelet, los ecuatorianos tenemos que defendernos como podamos. Esa es la realidad de nuestro país, y por ello desde la opinión tenemos que bregar por los consensos para que nos pongamos de una vez por todas de acuerdo los ecuatorianos, no sobre lo que conviene a una u otra organización política, sino lo que conviene a todos los ecuatorianos. Las cifras de empleo, esas malas calificaciones también repercuten en la seguridad social, que es un tema que no lo hemos tocado porque es sumamente amplio y que merecerá una entrevista completa, por cierto, sobre el tema. Economista José Hidalgo, director de Cordes, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted, Freddy. Un gusto. Un gusto también. Son las 7:11 con 11 minutos. Esto es Revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Enseguida, en la Revista de Opinión Democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Ñaña, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que vas a decir.
Tenemos que ir a votar nuevamente y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Esta fue una cadena nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. Para luchar contra la desnutrición crónica infantil, el gobierno creó el Bono Infancia con Futuro, que se entrega a madres en periodo de gestación y lactancia, adicional a los bonos de entre $60 y $90 que buscan promover el cumplimiento de los controles del niño sano. Esta es la verdad. Para este proyecto, el gobierno potenció cientos de centros de salud y sumó 38,000 profesionales del sistema de salud pública. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada. Información confiable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esto es desafiar todo